que dicen ser cristianas es su fe en Jesús. Hay muchos movimientos que si usted les pregunta si son cristianos, le van a decir que sí. Hay muchas personas que no son cristianas realmente, pero sí se identifican como cristianos. Utilizan el nombre de Cristo, en el nombre de sus iglesias, utilizan la Biblia como parte de sus escritos sagrados y afirman ser la verdadera iglesia o la restauración de la verdadera iglesia de Jesús en nuestros tiempos. Pero cuando uno indaga un poco más en sus doctrinas, uno se da cuenta que lo que ellos enseñan acerca de Jesús no se alinea con lo que Jesús mismo dijo acerca de él y lo que la Biblia registra acerca de él. Por lo tanto, podemos decir que no es suficiente solamente afirmar que nosotros creemos en Jesús. La mayoría de personas, especialmente en un país como el nuestro, que sigue siendo un país bastante conservador, si usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? La mayoría de personas va a decir sí. Usted le pregunta, ¿usted cree en Jesús? La mayoría de personas va a decir que sí. Incluso si usted le pregunta a personas que practican otras religiones, por ejemplo, usted le puede preguntar a un musulmán, ¿usted cree en Jesús? Y la respuesta del musulmán es sí. Yo creo que Jesús fue uno de los profetas que Alá envió para revelar parte de su voluntad, pero no es el sello de los profetas porque ese título le pertenece a Mahoma. Usted le pregunta a un mormón si cree en Jesús, va a decir que sí. Usted le pregunta a un testigo de Jehová o a un adventista, va a decir que sí. Entonces hay muchos movimientos, muchos grupos que creen en Jesús, pero no es solamente creer en Jesús, sino tenemos que creer lo correcto. El qué creemos es absolutamente vital. No podemos creer lo que nosotros queremos. Es muy interesante porque a lo largo de la historia han habido millones, diría yo, de intentos de hacer a Jesús conforme a ciertos movimientos. Jesús es feminista, Jesús es comunista, Jesús es capitalista, Jesús es marxista, Jesús es homosexual, Jesús es izquierdista, Jesús es derechista, etcétera. Y entonces, porque muchas veces hay muchas personas que quieren forzar que Jesús sea lo que ellos quieren ser en lugar de creer lo que Jesús dijo acerca de él mismo. Entonces, la forma y la única manera de discernir entre un movimiento correcto y un movimiento incorrecto que se dice o se llama cristiano es en su creencia acerca de Jesús. Lo puedo decir de otra manera. Las doctrinas esenciales del cristianismo tienen que ver con Jesús. Si usted no cree lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, usted no puede llamarse cristiano. Usted puede decir yo soy cristiano, usted puede ponerle a su iglesia, iglesia cristiana, usted puede decir amén, aleluya, gloria a Dios, santo, 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 pero si usted no cree lo que la Biblia dice acerca de Jesús, no se puede llamar cristiano. Podemos estar en desacuerdo por muchas otras cosas a la naturaleza y a la obra del Espíritu Santo. Podemos estar en desacuerdo acerca de que si se debe danzar en las iglesias, podemos estar en desacuerdo acerca de la predestinación, si Dios predestina a unos para ser salvos y a otros para no ser salvos. Podemos estar en desacuerdo sobre todas esas cosas y seguir siendo cristianos, pero no podemos estar en desacuerdo acerca de las doctrinas esenciales de Jesús. La razón por la cual los mormones, los testigos, los adventistas y todas estas demás sectas no son cristianos es porque no creen lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Por eso es que estas enseñanzas son tan importantes, porque nosotros como cristianos sí tenemos que creer lo correcto acerca de Jesús. Si no, vamos a resultar siendo mormones y ni cuenta nos fijamos, dijo aquel, a qué hora nos pasamos al otro lado solo porque usted toma café, no es garantía, ¿verdad? Hay otros marcadores que son mucho más importantes, que es la verdad bíblica acerca de Jesús. Entonces, esta noche vamos a intentar hablar de algunos aspectos claves de la divinidad de Jesús y cómo explicarlos en términos sencillos y prácticos y aplicarlos a nuestras vidas y también cómo explicarlos a personas que tal vez nos puedan preguntar o que de alguna manera duden respecto a lo que nosotros creemos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de este término que usted lo puede apuntar ahí si usted quiere. Esta es
el nombre de la doctrina es la unión hipostática. Es un concepto, es una palabra muy larga, es una frase muy larga, pero es un concepto muy sencillo. Entonces, la unión hipostática. La unión hipostática se refiere simple y sencillamente a la creencia y a la doctrina de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Muy sencillo. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. El término técnico para esto es la unión hipostática. Entonces, si usted quiere utilizar este tipo de términos teológicos para impresionar a las demás personas, yo le estoy dando herramientas para hacerlo. Si usted quiere conquistar a esa persona especial, pruebe a hacerlo con términos teológicos. Dígale, hey baby, cuando quieras podemos hablar de la unión hipostática con un cafecito. Entonces me cuenta cómo le va. A mí jamás me ha funcionado. Pero bueno, entonces luego usualmente uno termina bloqueado. Pero bueno, entonces Jesús es 100% hombre y 100% Dios. La creencia que la iglesia afirma, porque es lo que Jesús afirma acerca de sí mismo, es que Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Sin embargo, no hay traslape ni confusión entre ambas naturalezas. En otras palabras, Jesús no es mitad hombre, mitad Dios, no es 70-30, no es 80-20. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús no es bipolar, ¿verdad? Jesús no tiene múltiples personalidades, Jesús no tiene un trastorno psicológico y Jesús no actúa como hombre durante un momento y luego como Dios en otro momento. Usted no puede leer los evangelios de esa manera. Usted no puede leer los evangelios buscando momentos en donde Jesús actúa como hombre y luego que actúa como Dios. Jesús siempre actúa como hombre y como Dios. Porque Jesús siempre es 100% hombre y 100% Dios. Sin embargo, Jesús no siempre tuvo naturaleza humana. Jesús siempre ha tenido naturaleza divina. Sí, podemos ver eso, ¿verdad? Por supuesto, como Jesús es Dios, Jesús es eterno, Jesús siempre ha tenido una naturaleza divina, pero Jesús no siempre tuvo naturaleza humana. Él acepta la naturaleza humana al momento de su encarnación. Al momento en que María queda embarazada por obra del Espíritu Santo y el embrión, el feto comienza a gestarse en el vientre de María, ese es el momento en donde la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, acepta una naturaleza humana. Pero cuando Él acepta la naturaleza humana, Él no pierde la naturaleza divina. ¿Sí? Él no deja de ser Dios mientras Él es hombre, sino que Él se despoja de estos atributos. Entonces, se lo voy a explicar de esta manera. Jesús sigue siendo omnipresente durante su ministerio terrenal. Jesús no pierde su omnipresencia. Si Jesús pierde su omnipresencia, pierde su naturaleza divina. Y si pierde su naturaleza divina, no nos puede salvar a nosotros. Entonces Jesús no pierde su omnipresencia, simplemente se despoja de ella. En otras palabras, no la utiliza. Si quieren podemos leer, Jorge, si me haces favor de leer Filipenses capítulo 2, verso 7. Si usted me pudiera acompañar o anotar en alguno de estos versículos, sería muy bueno. Estos son versículos súper importantes porque hablan acerca de la naturaleza de Jesús y son buenos versículos para ir demostrando bíblicamente varios de estos puntos. Entonces, Filipenses capítulo 2, verso 7, por favor. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Gracias, dice se despojó a sí mismo. Esta palabra que Pablo utiliza acá significa literalmente se vació a sí mismo de su naturaleza divina, pero no la pierde. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Jesús despojarse de su naturaleza divina, pero sin perder su naturaleza divina? Bueno, la mejor manera en que yo he encontrado de explicar esto, y de hecho muchos comentaristas y muchos teólogos también están de acuerdo con esto, entonces me di cuenta que no estaba tan perdido yo en mi explicación, es como cuando usted se quita un suéter o una chumpa.
El suéter o la chumpa le pertenece a usted, ¿verdad? Y cuando usted entra a su casa, de repente hay frío afuera, pero cuando usted entra a su casa, usted se despoja de su suéter o de su chumpa, pero usted no pierde posesión de la chumpa. En otras palabras, el suéter, la chumpa, el abrigo no deja de ser suyo, simplemente usted no lo está utilizando en este momento. Cuando usted vuelve a salir y vuelve a haber frío, usted se vuelve a poner la chumpa que siempre ha sido suya. Entonces, de igual manera Jesús se despoja, se desviste, si lo queremos decir así, de sus atributos divinos, pero Él no pierde sus atributos divinos. Simplemente no los utiliza, si lo queremos decir así, mientras Él está acá en la carne. Entonces Jesús se hizo hombre con todas las características normales y naturales. No tenemos tanto tiempo para profundizar tanto en la naturaleza humana de Jesucristo, pero sí es muy importante. De hecho, lo vamos a hacer un poquito la próxima semana, pero sí es muy importante entender que Jesús tiene todas las características de un cuerpo físico y humano. Es un cuerpo totalmente físico, es un crecimiento totalmente normal. Jesús pasó por todas las etapas por las cuales pasa un niño cuando él está creciendo. Él pasó por la pubertad, por la adolescencia, él cambió de dientes, él hizo todo lo que hace un niño cuando va creciendo. Tiene una naturaleza totalmente humana, lo cual significa que Jesús se cansa, Jesús tiene hambre, tiene sed, Jesús tiene que dormir, Jesús aprende a hablar en su encarnación. Jesús pasa por todas estas cosas y teológicamente, esto es lo más importante, Jesús como hombre está sujeto a tentación, porque Dios no puede ser tentado, pero usted y yo como seres humanos sí podemos ser tentados. Entonces Jesús en su naturaleza humana sí puede ser tentado. Y eso es muy importante. Vamos a hablar de eso un poquito la próxima semana. Ahora, también otra cosa que es importante entender es que después de su resurrección, Jesús no pierde su naturaleza humana. Jesús resucita en un cuerpo físico. Y Jesús resucita en el mismo cuerpo en el cual Él es crucificado y sepultado. No es un cuerpo diferente en ese sentido. Jesús se mira igual. O sea, yo no sé cuánto medía Jesús, digamos que medía 1,80. Probablemente no medía tanto porque los judíos no son tan altos, pero por ser Jesús, digamos que medía 1,80. Y cuando Él resucita, Él no resucita midiendo 1,55 o 2,10 m. Si Jesús era canchito, que lo más probable es que tampoco era canchito, porque los judíos no son canchitos, lo que pasa es que la mayoría de gente que pintaba a Jesús históricamente eran europeos, y los europeos sí son canchitos, pero digamos que él era canchito, pues cuando él resucita, no resucita siendo pelirrojo o con el cabello negro, él resucita en el mismo cuerpo. Una de las preguntas frecuentes que ocurren mucho en este momento es entonces, ¿por qué los discípulos no lo reconocen? Si Jesús resucitó en el mismo cuerpo, ¿por qué los discípulos no lo reconocen? Aquí está la respuesta, porque nadie creía que él iba a resucitar. Nadie está a Jesús, a pesar de que Jesús lo dijo 3 veces, yo voy a resucitar, nadie le cree. Cuando las mujeres van a la tumba el domingo en la mañana, no van a la tumba para averiguar si resucitó o no. Van a la tumba para hacer el ritual de sepultura de los judíos que no les dio tiempo de hacer el viernes en el día de la crucifixión. No lo pudieron hacer sábado por ser reposo. Entonces domingo, muy de mañana, ellos dicen, ahora sí, podemos ir a darle una digna sepultura a Jesús. Y se topan con la sorpresa de que Él cumplió su palabra y Él resucitó. Entonces, pero Jesús sí resucita en el mismo cuerpo. Y eso significa que Jesús conserva después de su resurrección su naturaleza humana. Entonces, cuando Él asciende al cielo, Él mantiene su naturaleza humana. Por lo tanto, hasta el día de hoy, Jesús sigue siendo hombre. Entonces, para retroceder, para luego avanzar, Jesús siempre ha sido Dios. En el momento de su encarnación, Él adopta la naturaleza humana. Pero luego de su resurrección, Él no pierde la naturaleza humana. Él mantiene su naturaleza divina y su naturaleza humana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. ¿Vamos bien? Sí, no. Ok, no me dejen solo. Sí, gracias Liz, usted es muy amable, muy bien. Liz me echa porras y nadie más, usted sí. Gracias Liz, muy bien. Muy bien, entonces esta es la enseñanza, la doctrina de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ok, pero ¿cómo sabemos exactamente entonces que Jesús en verdad es Dios?
Y uno de los argumentos que se utilizan muy frecuentemente para intentar probar que Jesús no es Dios es el argumento que dice que Jesús nunca dijo yo soy Dios, por lo tanto ustedes me tienen que adorar. Entonces hay un argumento, de hecho es un argumento bastante utilizado, por lo menos en círculos populares. Los círculos académicos casi no utilizan este argumento, pero usted lo va a encontrar mucho en internet o de repente con personas que creen haber leído mucho y entonces han llegado a la conclusión que Jesús no es Dios porque Jesús nunca dice, no hay un versículo en los evangelios donde Jesús dice yo soy Dios, por lo tanto ustedes me tienen que adorar. Y como Jesús no dice eso, significa que Jesús no creía que Él era Dios. Entonces, este argumento lo que dice es que Jesús en verdad solamente fue un gran maestro de moralidad y sabiduría, un filósofo tipo Sócrates que sufrió una muerte violenta, pero sus seguidores, sus primeros discípulos, para no perder su memoria y el recuerdo de Jesús, empiezan a divinizarlo, empiezan a adorarlo, empiezan a afirmar que Él es Dios, pero que Jesús nunca dijo que Él es Dios. Ahora, hay que tener cuidado con este argumento por esta razón. Específicamente tienen razón que no hay un versículo en donde Jesús dice literalmente esta frase, yo soy Dios, adórenme, ¿sí? No existe ese versículo. Pero Jesús sí dice, yo soy Dios de muchas otras maneras a lo largo de todos los evangelios. Entonces, si el criterio es solamente tener que encontrar esa frase exacta de Jesús, obviamente esa no es una buena manera de argumentar. Esa es una lógica equivocada, una lógica muy cerrada. Sino tenemos que evaluar las palabras y las acciones de Jesús para ver si Jesús creía que Él era Dios. Y la respuesta es sí. Absolutamente sí. Jesús dice muchas veces, yo soy Dios, pero tenemos que entender cómo lo hacía. Entonces déjenme darles algunos ejemplos. Uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos es acerca de la parábola de la viña. Esto usted lo puede encontrar, de hecho, en los evangelios sinópticos. En otras palabras, usted lo puede encontrar en Mateo, Marcos y Lucas. La versión de Marcos está en Marcos 12, del 1 al 9. No vamos a leerlo todo por cuestiones de tiempo, pero esta es la parábola en donde un hombre hace una viña, siembra una viña y luego la da en alquiler, la arrenda a algunas personas, a algunos trabajadores y luego él se va y luego él empieza a enviar mensajeros o siervos para recoger el fruto de la viña. La viña es Israel, los labradores son los israelitas, son los judíos. Y maltratan a los siervos, los matan, que son los profetas. Y al final, el amo, el padre, dice, voy a enviar a mi hijo a ver si a él lo respetan. Y no lo respetan, lo matan. Inmediatamente después de eso, dice la Biblia que los fariseos y los escribas se dieron cuenta que Jesús estaba contando la parábola acerca de ellos. En esa parábola, ¿quién es el hijo del padre de familia? Es Jesús. Entonces todos entendieron perfectamente, porque la viña es un símbolo muy conocido de Israel. Usted puede leer en Isaías 5, del 1 al 7, cómo es el canto del amado de mi viña. Y dice Dios, yo planté una viña, hablando de Israel, pero mi viña no dio frutos. Entonces en Marcos podemos ver que Jesús se identifica como Dios. También Jesús dijo ser hijo de Dios en Mateo 11, 27. Ese sí, si lo podemos leer, Jorge, por favor. Mateo 11, 27. Aquí Jesús dice de manera bastante explícita que Él es Dios. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok, entonces aquí Jesús está estableciendo una relación muy íntima, una relación de iguales entre el Padre y el Hijo. En otras palabras, lo que Jesús en esencia está diciendo es, yo soy Dios al igual que el Padre. Yo no soy otro Dios, yo soy Dios. Yo participo de la misma divinidad. Entonces esta es una declaración muy explícita en boca de Jesús acerca de su propia divinidad. Aparte de eso, vemos como evidencia que Jesús utiliza un título para sí mismo que es Hijo del Hombre o hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Hay más de 80 veces aparece esto en los evangelios donde Jesús dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre y etcétera. Y lo dice muchísimas veces. Y lo que hay que entender es de que este título no significa
hijo de un hombre, no significa hijo de un mortal. Quiero tal vez hacer un pequeño paréntesis para aclarar algunas cuestiones. En el libro de Ezequiel, si usted lee la Reina Valera 60, por ejemplo, Dios se refiere al profeta Ezequiel como hijo de hombre. Le dice hijo de hombre, profetiza. Esa frase, ese título, significa simple y sencillamente mortal, hombre, hijo de una persona humana. Si usted está leyendo en otras traducciones, a veces aparece como mortal o humano, porque eso es lo que significa. Jesús no dice hijo de hombre, Jesús dice el hijo del hombre. Esas son dos cosas muy, muy diferentes, porque en el contexto judío, en el contexto del Antiguo Testamento, el hijo del hombre es una figura divina. Daniel capítulo 7, verso 13, por favor, si Jorge fuera tan amable. Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrando en años y hasta que se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Excelente. Entonces aquí ustedes pueden ver muchos títulos divinos que se le atribuyen al Hijo del Hombre. Dice que su reino no tendrá fin, a él se le concede poder y reino sobre todos los reinos de la tierra, y el Hijo del Hombre se sienta a la par del anciano de días, que es Dios, denotando igualdad. Y Jesús se identifica como esta figura en Daniel. Él dice, yo soy el Hijo del Hombre. Uno de los versículos claves que ustedes pueden usar para esto es Marcos capítulo 14, del verso 60 al verso 64. Marcos capítulo 14, el verso 60 al verso 64. Este es el juicio de Jesús ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Hijo del bendito? Y Jesús le responde, sí, tú lo has dicho. Y de ahora en adelante dice, tú verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes para juzgar a todas las naciones. Y el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Este ha blasfemado. En otras palabras, el sumo sacerdote entendió que en esencia lo que Jesús está diciendo es, yo soy Dios. Yo soy Dios y yo te voy a venir a juzgar a ti un día. Y entonces el sumo sacerdote dice, eso es blasfemia. Entonces el sumo sacerdote entiende que Jesús no está hablando solamente de ser el hijo de José. Eso no es blasfemia. Pero Jesús sí está diciendo, yo soy Dios. Aparte de esto, Jesús actúa de manera divina. Jesús hace muchas cosas que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, Jesús perdona pecados. Al paralítico que lo dejan caer enfrente de él en los evangelios, tanto en Mateo, Marcos como Lucas, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo te estoy perdonando tus pecados. Y los que están allí lo entienden porque dicen, hey, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y esa, ajá, exactamente, porque Dios en la carne acaba de perdonarle los pecados a este paralítico. Entonces, él perdona pecados. Le dice a la mujer con flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Él está ofreciéndole perdón a sus pecados. Él perdona a la mujer adúltera, a la mujer atrapada en el acto de adulterio en Juan capítulo 7. Él es el que la perdona. Entonces Jesús perdona pecados. Aparte de eso, Jesús acepta adoración. Hay un principio que es absolutamente vital en la Biblia, y es de que obviamente solo Dios acepta adoración. Hay pasajes, por ejemplo, en donde se intentan adorar ángeles. Juan en Apocalipsis intenta adorar ángeles. Daniel de alguna manera intenta adorar a uno de los ángeles, y ninguno de los ángeles dice, está bien, adóreme. Todos los ángeles, cuando se les postran y los empiezan a adorar, el ángel va y lo levanta y le dice, no, a mí no me adores, yo soy consiervo tuyo. Que en otras palabras, estamos iguales. Entonces ninguno de los ángeles acepta adoración. Esto, por cierto, es una de las razones para las cuales Jesús no es una encarnación del arcángel Miguel, que es lo que enseñan los testigos de Jehová. Jesús no puede ser una encarnación del arcángel Miguel porque el arcángel Miguel no acepta adoración. Entonces los ángeles dicen, no, a mí no me adores. A Pablo y a Bernabé los intentan adorar en Listra, y porque piensan que son dioses, y entonces los empiezan a adorar, y por supuesto ellos también
dicen no, a nosotros no nos pueden adorar. A Jesús también lo adoran, pero Jesús sí acepta la adoración. El hombre ciego, por ejemplo, que Jesús sana en Juan capítulo 9, en el tercer o cuarto encuentro, dice que él va y lo adora. El hombre ciego conoce a Jesús, entiende quién es Jesús y se postra y lo adora. Y Jesús no le dice, no, levántate, ¿qué estás haciendo? Jesús sí acepta esa adoración. Los magos de Oriente dice que adoran a Jesús de pequeño y no hay ningún registro que diga que alguien intentó impedir esa adoración. Jesús acepta adoración, por lo tanto Jesús es Dios. Jesús también cree que Él puede corregir o modificar la ley mosaica. En el Sermón del Monte, en repetidas ocasiones, Jesús dice, oísteis que fue dicho, ¿quién lo dijo? Moisés. Pero yo les digo. En otras palabras, aparentemente Jesús cree que es superior a Moisés. Y según los judíos, nadie era superior a Moisés. Una cosa era disputar la opinión de algunos de los otros rabinos de la época, pero nadie se metía con Moisés. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que él está modificando de alguna manera o está abrogando son cosas que aparecen en la misma Biblia. Cuando él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de algo que Dios dijo. Pero yo les digo, en otras palabras, yo tengo autoridad para hablar al mismo nivel. Entonces Jesús está diciendo, yo soy Dios. Aparte de eso, Jesús está muy consciente de que su vida estaba cumpliendo las profecías mesiánicas. Y uno de los argumentos en contra de esto es, bueno, Jesús pudo haber arreglado su vida de manera que pareciera que estaba cumpliendo las profecías mesiánicas. Por ejemplo, Jesús pudo haber alquilado el burrito para entrar a Jerusalén montado sobre un asno para cumplir Zacarías 9:9, ¿verdad? Sí, es cierto, es así. Pero Jesús no hubiera podido controlar humanamente que nacería en Belén, por ejemplo, que es Miqueas 5:2. No hubiera podido controlar que lo hubieran traicionado por 30 monedas de plata, que es una profecía en Zacarías. No hubiera podido controlar que no rasgaran sus vestidos, que rasgaran sus vestidos y se las repartieran, eso es Salmos 22. Que no quebraran ninguno de sus huesos, porque usualmente si quebraban las piernas de las víctimas de crucifixión para que murieran más rápido. Jesús no pudo haber controlado ninguna de esas cosas, pero todas esas cosas se cumplen, lo cual nos enseña a nosotros que Jesús sí es el Mesías. En otras palabras, Jesús es Dios. ¿Lo dijo? Sí, lo dijo de muchas maneras. Tal vez no utilice la frase que estas personas demandan que él utilice, pero sí lo dice de muchas maneras. Muy bien. ¿Cómo estamos? Sí, estamos bien. Muy bien. Hablemos entonces de otra doctrina equivocada acerca de Jesús y cómo corregir la doctrina conforme a la Biblia. Una de las doctrinas erróneas más comunes acerca de Jesús es la idea o la enseñanza que Jesús fue creado. En otras palabras, que Jesús tuvo un inicio. O sea, hubo un momento en donde Jesús no existía, pero que Dios en algún momento del tiempo tomó la decisión de crear a Jesús. Jesús es un ser creado. Esta doctrina es una doctrina muy antigua. Esta doctrina se remonta a los inicios de la iglesia, prácticamente al siglo IV, con un movimiento que se conoce como arrianismo. El arrianismo se llama así porque su principal exponente era un diácono, lo que ahora nosotros llamaríamos un ujier, alguien que sirve en la iglesia, llamado Arrio. Y Arrio comenzó a enseñar que el Hijo tuvo un inicio. El Hijo fue creado por el Padre. La forma en que Arrio lo ponía, porque Arrio era un genio para la publicidad, Arrio lo decía de esta manera: hubo un tiempo en donde el Hijo no existía, ese era su eslogan. Y ese eslogan se convirtió en un eslogan muy popular al punto en que de hecho se pelearon guerras en base a esta doctrina, porque él logró engañar a muchas personas con esta idea de que Jesús tuvo un inicio, Jesús fue creado. La iglesia histórica, de manera correcta reconoció en esta enseñanza un ataque contra la veracidad bíblica y contra la divinidad de Jesús, y por lo tanto esta enseñanza, que es el arrianismo, fue condenada como una herejía. Ahora quiero definir brevemente qué es una herejía, porque no todo lo que nos cae mal es una herejía. Yo conozco a personas que cualquier persona que no le cae bien en Facebook es un hereje, ¿verdad?
y cualquier predicador, si usted no está de acuerdo, es un hereje. La vasta mayoría de predicadores no son herejes. No me importa lo que John MacArthur diga, no son herejes. Porque una herejía es una desviación o aberración de una doctrina cristiana fundamental. ¿Sí? Una herejía es una desviación o aberración de una doctrina cristiana fundamental. En otras palabras, si hay dos cristianos que no se ponen de acuerdo respecto al bautismo del Espíritu Santo, ninguno de los dos son herejes, porque la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas para el día de hoy no es una doctrina fundamental o esencial del cristianismo. Si hay dos cristianos que no se ponen de acuerdo respecto a la salvación, si hay predestinación, si no hay predestinación, esa no es una herejía, porque la predestinación, no la salvación, pero la predestinación no es una doctrina cristiana esencial. En otras palabras, su salvación no depende de que si usted crea que usted es predestinado o no para ser salvo. Su salvación depende de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. De eso depende su salvación. Pero sí hay ciertas doctrinas fundamentales, ciertas doctrinas que no se pueden negociar. Y cuando surge un movimiento, una iglesia, un pastor, un predicador, un ministro, una secta que enseña alguna de estas herejías, entonces por supuesto no son cristianas. Y por lo tanto, como son de doctrinas fundamentales, hay varios tipos de herejías. Por ejemplo, hay herejías trinitarias. Son herejías que tienen que ver con la Trinidad, que son tres manifestaciones, que tienen rangos, etc. Entonces estas son herejías trinitarias. Hay herejías cristológicas, es decir, herejías que tienen que ver con Cristo. La idea de que Jesús solo es un hombre, que Jesús solo es Dios, que solo parecía hombre, que Jesús fue creado, que Jesús solo tuvo una naturaleza, que Jesús fue adoptado como el Hijo de Dios. Todas estas enseñanzas son herejías cristológicas. Y hay herejías neumatológicas, en otras palabras, herejías que tienen que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? La idea de que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. Ahorita vamos a conocer a uno de nuestros amigos herejes que enseñan esto. Ahora, lo que hay que entender acerca de las herejías es de que no hay una cantidad infinita de herejías. En otras palabras, no es como que cada quien se inventa una sunada. Yo sé que a veces nosotros bromeamos así, ¿verdad? Cuando hablamos de los pastores y que aquel se inventa una sunada de herejía cada domingo, ¿verdad? Entonces, qué pilas, la verdad es que tendría que ser el teólogo más brillante de la historia para inventarse una nueva herejía cada domingo, porque no hay una cantidad infinita de herejías, no hay herejías nuevas. Todas las herejías habidas y por haber ya existen y han estado en la iglesia lamentablemente desde hace mucho tiempo y se mantienen ahí, solo cambian de nombre y de manifestación. Es la misma cuestión de siempre, solo que con un paquete totalmente nuevo. Entonces tenemos la herejía de los arrianos, que son los que afirman que Jesús es creado y que Jesús no es eterno. ¿Existen arrianos entonces el día de hoy? Sí, y se los voy a presentar. ¡Tarán! Han llegado a su casa. Son los testigos de Jehová. Son arrianos. Por lo tanto, son herejes. No uso ese término a la ligera, lo uso conforme a la definición que yo acabo de dar. Entonces, ¿han llegado a su casa? Seguramente, sí, son insistentes. Yo no sé si les conté alguna vez, pero de alguna manera a los testigos ya no llegan, gracias a Dios. Creo que la pandemia medio los detuvo un poquitito ahí, ¿verdad? Como que dejaron de llegar un poco, pero a mi casa llegaban bastante y todo, y en algún momento de la historia, no sé cómo, a veces son tremendos, porque aparentemente averiguaron que en la casa se habla inglés de alguna manera, o que hay miembros de la familia que hablan inglés. Entonces mandaron a una americana una vez, y entonces me estaba intentando evangelizar en inglés. Entonces, pues no, ahí saber, no funcionó. Entonces hay arrianos el día de hoy, sí, son los testigos de Jehová, porque ellos afirman que Jesús es una creación directa de Jehová y por lo tanto no es Dios. Y yo no lo digo, lo dicen ellos. Entonces quiero leerles algunas citas de los testigos de Jehová. Esto es de la literatura de ellos, ¿sí? Entonces, para que no piensen que yo simplemente los estoy atacando porque me caen mal, porque no es eso, sino simplemente es la verdad. Entonces, los testigos dicen: las verdaderas escrituras hablan del Hijo de Dios, el Verbo, como un Dios. Él es un Dios poderoso, pero no el Dios todopoderoso, quien es Jehová. Entonces ven cómo hacen una diferencia entre la divinidad de Jehová
y Cristo. Ellos dicen Él es un Dios inferior, pero no es el Dios todopoderoso. Otra publicación de ellos dice, en otras palabras, Él fue la primera, la primera y única creación directa de Jehová Dios. Jehová creó a Jesús. Esto es otra publicación de ellos. Y finalmente, Jesús fue, entre comillas, el Hijo de Dios, no Dios mismo. Ahora, el problema con los testigos, bueno, hay un montón de problemas con los testigos, pero uno de los problemas es de que los testigos, después de que formularon toda su doctrina, se dieron cuenta de que tenían un leve problema, y es de que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, no respaldaba su doctrina. Qué terrible eso, como cae mal cuando la Biblia no dice lo que usted quiere que diga. Entonces, ellos tenían dos opciones. Podían reescribir la Biblia para encajar con su doctrina, o podían cambiar su doctrina para encajar con la Biblia. Adivinen ustedes qué alternativa escogieron ellos: reescribir la Biblia. Y por lo tanto ellos tienen esta Biblia que es la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia que ellos utilizan. A mí me gustan las Biblias, tengo un montón de Biblias, me gusta tener diferentes versiones de la Biblia y todas las versiones de la Biblia son buenas en ese sentido, no es malo. Si a usted le gusta la Reina Valera 60, dele. Si a usted le gusta la NBI, dele. Si a usted le gusta la Biblia al día, dele. La única Biblia que deberá usted no jamás debería tener es esta traducción de los Testigos de Jehová. Esta sí hay que colocarla en donde pertenece, que es en el cesto de basura, porque no es una traducción, es una aberración a las escrituras, es una tergiversación total y absoluta con tal de alinearlo a su doctrina, y es una terrible traducción. Entonces, alguna vez yo voy a su casa, hermano, más le vale que no tenga una de esas Biblias, porque lo voy a agarrar a bibliazo limpio. Entonces, bueno, entonces la lógica de este argumento entonces es el siguiente. Dios es eterno, ¿verdad? Nadie disputa eso. Dios es eterno. Si Jesús fue creado, Jesús no es eterno. Si Jesús no es eterno, no es Dios. ¿Sí? Ese es el argumento. Dios es eterno. Si Jesús fue creado, entonces no es eterno. Si Jesús no es eterno, no es Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos saber, según la Biblia, si Jesús es eterno o no? En otras palabras, ¿cómo podemos demostrar que Jesús siempre ha existido? Ok, yo tengo un montón de pasajes aquí para usted. Voy a darles algunos. Leamos Jorge, Mateo 23:37, por favor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos? En otras palabras, lo que Jesús está diciendo acá es de que Él muchas veces ha enviado a profetas y a maestros y a personas para intentar salvar a Jerusalén, y Jerusalén nunca ha querido. Entonces no está hablando de viajes previos que Él realizó a Jerusalén, está hablando desde los inicios de los tiempos. Entonces Él dice, yo muchas veces envié a estas personas a ti y tú no quisiste, y ahora ya viene el juicio. Entonces Jesús aquí está hablando de su preexistencia. Uno de los mejores versículos para demostrar la preexistencia de Jesús es este, Juan 8:58. Todos deberíamos saber este versículo. Juan 8:58, por favor, hermano Jorge. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Excelente. Antes de que Abraham fuera, dice, yo soy. Jesús no dice antes de que Abraham fuera, yo fui o yo era. Jesús dice antes de que Abraham fuese o antes de que Abraham fuera, yo soy. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo no es solamente que Él había estado vivo o estuvo vivo en el tiempo de Abraham. Jesús está diciendo que su tipo de existencia es fundamentalmente diferente al tipo de existencia de Abraham. Abraham fue creado, Abraham fue engendrado. Jesús dice yo soy. Yo no fui, yo no seré, yo soy. Y uno dice, pero ¿y cómo sabemos que eso es exactamente lo que Él quiso decir? Por la reacción de los judíos que lo estaban escuchando. Si alguien hubiera dicho, si yo les diría, mire, fíjense que yo conocía a Justo Rufino Barrios. O sea, tal vez usted diría, pobre cuate, saber ni qué le pasó, se cayó de las gradas de la iglesia o algo le pasó. Pero yo esperaría que ninguno de ustedes me apedraría como hereje o como blasfemo, porque decir que yo estuve vivo en el tiempo de Justo Rufino Barrios no es una blasfemia, solo estoy loco. Entonces, si Jesús hubiera estado diciendo solamente yo estuve vivo en el tiempo de Abraham, esa no es blasfemia, es una locura, pero no es blasfemia. Sin embargo, decir yo soy, eso sí es blasfemia.
Y entonces los judíos lo intentan apedrear, lo cual significa que ellos sí entendieron lo que Jesús estaba diciendo. La frase que Jesús utiliza en el original es ego eimi. Esa es la misma forma en que se traduce el nombre divino de Jehová en el Antiguo Testamento, en la traducción al griego. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es: yo soy Jehová. Yo soy el gran yo soy. Y por lo tanto, Jesús siempre ha existido. Veamos otro pasaje, por favor, Jorge, Colosenses 1, verso 15 al verso 17. Este también es un pasaje clave. Colosenses 1, verso 15 al verso 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Entonces dice que todo fue creado por Él y para Él. Entonces Jesús es el agente de la creación. Por lo tanto, Él no puede ser parte de la creación si Él es el que creó todas las cosas. Y luego Pablo dice: Él existe desde antes de todas las cosas. Entonces Pablo dice explícitamente acá que Jesús es eterno, que Jesús siempre ha existido. Entonces Jesús no tuvo un inicio. Esto es muy, muy importante que lo entendamos. Jesús no tuvo un inicio. Él siempre ha existido. Por lo tanto, Jesús es eterno. Y si Jesús es eterno, Jesús es Dios. No es un Dios, Él es Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, muy bien. Qué bueno que no estamos en el salón del reino. Estamos en la iglesia. Sí. Entonces, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Ahora, en un momento les voy a hablar de cómo los testigos intentan responder a este argumento. Y lo intentan hacer a través de Colosenses 1:15, donde Pablo dice: Él es el primogénito de toda la creación. Ahora, hablando en términos naturales, yo soy el primogénito en mi familia. Lo único que significa eso es: yo nací primero, ¿verdad? Luego nació Grace. Entonces, yo soy el primogénito. Entonces, los testigos miran ese versículo donde Pablo dice: Él es el primogénito de la creación. Entonces dice: ¡ajá! Entonces significa que Él fue el primero en ser creado. Y luego todo lo demás fue creado. Pero esa palabra primogénito no significa eso en griego, sino lo que significa es heredero de la creación. Jesús es el heredero de la creación y eso tiene mucho más sentido en el contexto de Pablo. Si Jesús es el agente de la creación, que Jesús crea todas las cosas, tiene sentido porque Pablo acaba de decir: todas las cosas son creadas por Él y para Él. O sea, Él es el heredero de todas las cosas que Él creó. Entonces hay que tener cuidado con esas palabritas que los testigos intentan decir que significan otras cosas, cuando en verdad no. Entonces Pablo no está diciendo que Jesús es el primero en ser creado, porque si no, aparte de eso, esa es una línea de argumento. La otra línea de argumento es que entonces si no, Pablo se contradijo de inmediato. Porque Pablo dice: Él es si es lo que los testigos dicen, entonces Pablo dice: Él es el primero en ser creado. Y luego Él creó todas las cosas. Y Él existe antes de todo. Entonces Pablo se está contradiciendo. Entonces no tiene mucho sentido afirmar eso. Muy bien. Veamos entonces el último punto. Estamos bien, muy bien. Veamos el último punto, que es que Jesús es lo que llamamos consustancial con el Padre, o cosustancial con el Padre. Entonces ya hemos visto que Jesús dijo ser Dios. Ya hemos visto que Jesús es engendrado, no creado, como lo dice el credo. Y Él es consustancial con el Padre. Esta palabra significa hecho de lo mismo, ¿verdad? Es consustancial. En otras palabras, comparte la misma esencia. Yo sé que Dios no es un ente físico, pero solo por cuestiones de analogía utilicemos este lenguaje por un momento. De lo que Dios está hecho, por así decirlo, Jesús también está hecho de lo mismo. No hay una diferencia entre el Padre y el Hijo en cuanto a su sustancia. Por lo tanto, son iguales. Cuando una persona fabrica o hace algo, siempre es algo de carácter inferior. Alguien hizo en algún momento del tiempo
esta mesita, este púlpito, si lo queremos llamar así. Esto está hecho de aluminio, está hecho de vidrio. Entonces, ahora, esto no es consustancial con la persona que lo hizo. Es infinitamente inferior porque es una obra creada, ¿verdad? Y si tuviéramos que elegir, si esta iglesia se estuviera quemando y un hermano se quedó atrapado y yo tengo que elegir entre salvar mi púlpito y salvar al hermano, salvar al hermano. Depende de qué hermano, hay que salvar al hermano. No, hay que salvar al hermano. Sí, yo sé que ustedes lo estaban pensando, pero no, hay que salvar al hermano, claro. Porque obviamente el púlpito no está hecho del mismo material, entonces no comparte la misma sustancia. Jesús sí comparte la misma sustancia con el Padre. Por lo tanto, Él es idéntico a Dios con sus atributos y características. Todos los atributos de Dios, Jesús los tiene. Si tiene todos los atributos de Dios, significa entonces que Él es Dios, ¿verdad? Ya hablamos un poquito acerca del primogénito de la creación. Solo veamos algunos ejemplos. Malaquías 3:6, Jorge, por favor. Una de las características, uno de los atributos de Dios es de que Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no cambia, ¿sí? Malaquías 3:6. Hijos de Jacob, yo soy el Señor, y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Excelente. Cristo también es inmutable. Usted puede apuntar ahí 2 Corintios 1:20 si usted quiere una referencia. Otra buena referencia es Hebreos 13:8, donde dice Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, así como Dios no cambia, Él es inmutable, Cristo también es inmutable. Muy bien, veamos otra característica rápidamente. Dios es omnipotente. Esta palabra, por supuesto, significa que Él posee todo poder. Él todo lo puede hacer. Él es omnipotente. Lucas 1:37, por favor, Jorge. Para Dios no hay nada imposible. Excelente. Ahora leamos en el lado de Cristo. Aquí está la referencia a Juan 10, verso 17 y 18, pero les voy a dar otra referencia también que es Mateo 28:18. Si fueras tan amable, Jorge. Mateo 28:18. Este es un buen versículo también para probar la omnipotencia de Cristo. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y en otras palabras, Jesús está diciendo, yo todo lo puedo hacer. Yo soy omnipotente. ¿Ok? Entonces Cristo también es omnipotente. Dios, según la Biblia, es omnipresente. Él está presente en todo lugar. Salmo 139, por favor. Es el verso 7, ¿verdad? Lo de ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Verdad? Esa parte, por favor, Jorge. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Excelente. Entonces, Dios está en todos lados. Cristo también es omnipresente. Veamos lo que Jesús mismo dijo en Mateo 18:20, por favor. Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Ahí está. Entonces Él está en todas partes, porque donde 2 o 3 se reúnen, ahí está, ¿verdad? También otro buen versículo es Mateo 28:20. Que es siempre este contexto de la gran comisión, ¿verdad? Ir por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Cristo también es omnipresente. Él también está presente en todo lugar. Y por último, Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Salmo 139, verso 4. Dios es omnisciente. Significa, por supuesto, que Él posee todo conocimiento. Dios es omnisciente. Todavía no tengo las palabras en la lengua, y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Excelente. Entonces Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe lo que alguien va a decir antes de que lo diga, porque Él posee todo conocimiento. Pero Cristo también es omnisciente. Leamos por favor Hechos 1:24. Este versículo está refiriéndose a Cristo, no a Dios Padre, si lo queremos decir así, sino que el contexto está hablando de Jesús. Esta es la oración de los apóstoles. Hechos 1:24, por favor. Y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido. Señor, la palabra en griego es kurios
Y esa palabra siempre se utiliza para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es el Señor. Christos ho Kyrios. Cristo es el Señor. Entonces, Cristo, el Señor, conoce los corazones de todos los hombres. Entonces, Cristo también conoce todo. Cristo también es omnisciente. Déjeme darle un par de versículos más para este punto de que Cristo es omnisciente. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. 1 Corintios capítulo 4, verso 5 y Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. En Apocalipsis 2, 23 Jesús le está hablando a las iglesias y él dice para que conozcan que yo soy el que que ha visto y que conoce las obras de todas las iglesias. Entonces Jesús también es omnisciente. Muy bien, entonces para recapitular, y ahorita tenemos algunas preguntas también, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Entonces el punto que aquí tenemos que entender es que es de vital importancia como cristianos creer lo correcto acerca de Jesús. Podemos estar en desacuerdo sobre cualquier otro tema, pero tenemos que estar de acuerdo en el punto de que Jesús es Dios. Cualquier movimiento que se llame a sí mismo cristiano, pero que no enseña en esencia lo que yo acabo de enseñar, porque esto es lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, no puede considerarse cristiano. Pueden llamarse cristianos, pueden cantar las mismas canciones, pueden decir amén, aleluya, pueden incluso utilizar la misma Biblia, porque los mormones sí utilizan la misma Biblia que nosotros, pero no pueden llamarse cristianos, porque no creen lo correcto, lo que Jesús mismo dijo acerca de él, ¿verdad? Entonces Jesús comparte todos los atributos, todas las características de Dios, como su eternidad, como su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su poder, etcétera. Jesús es eterno, Jesús no fue engendrado, Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado, y Jesús dijo de muchas maneras a lo largo de los evangelios que él es Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta acá y luego vamos a contestar algunas preguntas que tenemos en redes. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí adelante Shirley tiene una pregunta. Por favor, si usted tiene una pregunta, levante la mano sin ninguna pena. Esto no es para pues avergonzarlo de ninguna manera, sino es para que todos aprendamos juntos. Y las preguntas siempre son muy, muy buenas. Entonces, gracias, hermana Shirley. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. No sé si entendí bien, ¿todavía Jesús posee la naturaleza humana? Sí. ¿Esto se debe porque algún día Él va a regresar por la iglesia o no? ¿O siempre la va a poseer? Siempre la va a poseer. Lo que pasa es de que 1 Timoteo 2:6 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el modelo de la resurrección de Cristo es el modelo para nuestra resurrección. Y entonces así como Cristo resucita en un cuerpo físico y resucita en el mismo cuerpo en el que Él fue enterrado de alguna manera, también nosotros vamos a resucitar de la misma manera. Y además como hombre Él puede seguir ofreciendo intercesión a favor nuestro, como dice el libro de Hebreos, y Él es el sumo sacerdote fiel que puede compadecerse con nosotros en toda nuestra debilidad. Ese tipo de cosas vienen de la naturaleza humana, si lo queremos decir de esa manera, y por lo tanto es importante que Jesús mantenga la naturaleza humana. Y siempre la va a mantener, sí, nunca la va a volver a perder. Sí. Entonces, Jesús en su encarnación, Jesús se convierte en lo que no era, pero nunca deja de ser lo que siempre fue. En su encarnación Jesús se convierte en hombre, pero no deja de ser Dios. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Excelente, Shirley, buenísimo, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si alguien tiene una pregunta, de verdad, por favor, con toda confianza. Aquí, Liz, gracias. Gracias. Pues más que todo yo quisiera un consejo. Nosotros entendemos, ¿verdad?, de que Jesús fue hombre, pero yo platicaba con una persona que está involucrado con unos judíos y esa religión, y él me decía de que Jesús fue hombre y como tal él no podía haber sido engendrado por el Espíritu Santo, sino que él tendría que haber venido de una relación sexual, porque si no se perdería la naturaleza del hombre. Entonces yo quisiera, ¿cómo podría yo contestarle a eso, a esa creencia de esta persona? Ok, es una buena pregunta, Liz. Yo diría un par de cosas. Una es que Jesús es engendrado por obra del Espíritu Santo, según Lucas capítulo 1, y de hecho en la explicación que el ángel le da a María, es el verso que Jorge leyó de Lucas 1:37, el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tú quedarás embarazada, y María le dice, ¿y cómo será esto? Y el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Entonces Dios es omnipotente, entonces si Dios quiere hacerlo de esta manera, Dios
definitivamente tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, la naturaleza humana de Jesús viene a través de María. Entonces María aporta a Jesús, María le da a Jesús su propia naturaleza humana y de esa manera, porque él nació de mujer, es de que él puede nacer 100% hombre, con todas las características de un ser humano y con la intervención del Espíritu Santo, sin la necesidad de una relación sexual. Entonces es por la naturaleza humana de María que él recibe esa naturaleza humana. Sí, excelente, buenísimo, Liz, excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay buenas preguntas. Hoy no hablamos de los calendarios, pero que la semana pasada fue candente la cosa, estamos hablando de los calendarios. Pero si alguien tiene alguna otra pregunta, Isabela, ¿tú tienes una pregunta? Ok, haz tu pregunta. Cuando Dios venga, ¿qué va a hablar Él? ¿Qué idioma? Es una buena pregunta. Yo digo que español guatemalteco, pero va a decir ¿qué onda, muchacha? No, es una buena pregunta, Isabela, no lo sé. No, la Biblia no lo dice, no lo sé. Pero seguramente se va a poder comunicar con todos nosotros. Yo siempre he dicho que Dios habla el idioma que nosotros hablamos. Cualquier idioma que nosotros hablemos, ese es el idioma que Dios habla. Entonces, no lo sé exactamente, pero de alguna manera sí se va a comunicar con nosotros. ¿Sí? Buena pregunta, Isabel. Esas preguntas que tantos años de estudio para no poder contestar. Mis 4 años en Estados Unidos en vano. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta acá? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, ok. Si alguien tiene alguna pregunta y tal vez por cualquier razón no prefiere no hacerla así, de esta manera, pero si la quiere hacer, por favor, yo le animaría que si usted tiene una duda, no se quede con la duda. Muy importante que todos entendamos esto. Entonces, después de la enseñanza, por favor, con toda confianza, acérquese conmigo y con mucho gusto podemos platicar. Muy bien, tenemos algunas preguntas aquí en redes. Dice Otoniel, así como de la historicidad de Jesús, hay evidencia externa de la divinidad de Cristo. Bueno, lo que algunos autores seculares como Suetonio, Josefo y Luciano y Tácito también mencionan, Otoniel, es acerca de la resurrección de Jesús. Ellos admiten que sus seguidores creen que Jesús resucitó. No lo admiten ellos directamente, pero sí hay evidencia indirecta que de alguna manera algo pasó allí. Igual algunos documentos judíos como la Mishnah y la Talmud, de alguna manera, otra vez, no lo admiten, pero sí hablan de que según los cristianos Jesús resucitó. Entonces la resurrección definitivamente habla de la divinidad de Jesús, entonces eso podría ser una forma de poder hablar de eso. Oscar dice, una pregunta, dice, ¿Judas fue salvo o no? Dice, quizás fue contradictoria su actuar, pero Dios sabía que él iba a actuar así, pues creo que hizo la voluntad de Dios, ya que todo estaba profetizado. Bueno, Oscar, es una buena pregunta. Sí estaba profetizado que alguien iba a traicionar a Jesús, no estaba profetizado que Judas iba a traicionar a Jesús. Entonces, Judas no es un robot, Dios no anula el libre albedrío de nosotros. Entonces, Dios no hipnotiza y engaña u obliga a Judas a hacer lo que él hizo. Yo siempre he pensado, y según el texto bíblico, Judas siente remordimiento, pero no siente verdadero arrepentimiento. Entonces, yo opinaría que no, porque Judas tomó sus decisiones, no porque Dios lo engañó, lo obligó, porque Dios no va en contra del libre albedrío. Otra vez, sí está profetizado que de alguna manera tienen que traicionar a Jesús, pero él tomó sus decisiones. Y de hecho, otra vez no tengo tiempo para entrar en detalle en todo esto, pero hay indicios, especialmente en el Evangelio de Juan, de Jesús intentando rescatar a Judas. De Jesús dándole oportunidades a Judas para regresar, para no cometer ese acto. Incluso en el último instante, cuando Judas llega ya para arrestar a Jesús, incluso la forma que Jesús se dirige a Judas es: amigo, ¿a qué vienes? Yo siento que ese es casi como un último intento de decir: ¿estás seguro que quieres hacer esto? Entonces yo creo que Judas no fue salvo porque no hubo un genuino arrepentimiento. Muy bien, Carlos dice: nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, ¿cómo oran los testigos de Jehová, por ejemplo, ya que no creen en Jesús como Dios? No, nunca he escuchado directamente a un testigo de Jehová orar, Carlos, pero yo no estaría sorprendido si ellos también oran en el nombre de Jesús, porque ellos sí creen que Jesús es un Dios, tiene cierta divinidad, pero no es Dios, no es el Hijo de Dios como lo vimos en sus escritos. Entonces probablemente sí oren a través de Jesús, porque otra vez las sectas son parodias baratas del verdadero cristianismo. Entonces todas estas son copias baratas de la verdadera enseñanza de la Biblia y de la iglesia. Entonces probablemente hacen algo similar. Ana pregunta: antes de venir a la tierra, Jesús
ya era hombre. No, antes de venir a la tierra en su encarnación, Jesús no es hombre, sino Jesús adopta o acepta su naturaleza humana al momento de su encarnación. Entonces, antes de su encarnación no es hombre. Wilder dice: pastor, buenas noches, Dios es inmutable, que no cambia. ¿Cómo puede interpretarse Génesis 6:6, donde dice que Dios se arrepintió de haber creado a los hombres en la tierra? Buena pregunta, Wilder. Pregunta que cómo es de que Dios, según Génesis 6, se arrepiente. La palabra que se traduce en español y en la Reina Valera 60 como arrepentirse no significa exactamente lo que nosotros pensamos que significa. Para nosotros, y esta palabra sí existe en la Biblia, arrepentimiento es decir: cometí un error, no debía haber hecho eso, mejor hagamos esto. Pero esa no es la palabra y esa palabra sí existe en la Biblia, pero no en Génesis 6. La palabra que se utiliza en Génesis 6 habla más acerca de la tristeza de Dios. A Dios le duele ver la maldad del hombre, ¿verdad? A Dios le duele ver lo que los hombres están haciendo con su creación. No es que Dios dice: cometí un error. ¿Para qué? Yo sabía que, pero pues, hacerle caso a Gabriel, ahí están pues, pero ya viste cómo salieron. Entonces, Dios no dice eso, ¿verdad? Muy bien. Dice Marcos: a los cristianos los persiguen porque ellos predican de la divinidad de Jesús. Sí, exactamente, esa es la razón. Especialmente en países musulmanes, especialmente en países budistas, predicar la divinidad de Jesús es extremadamente peligroso. La India es uno de los lugares más peligrosos para ser cristiano, precisamente por predicar la divinidad exclusiva de Dios. Los hindúes no tienen problema con aceptar otro Dios en su panteón, pero sí tienen un gran problema afirmando que Jesús es el único Dios. Entonces, sí, los cristianos a los cristianos los persiguen por predicar la divinidad de Jesús. Y esas son las razones por las cuales muchos predicadores han dejado de predicar la divinidad de Jesús para ser más aceptables en la sociedad occidental moderna. Pero nosotros debemos seguir predicando esta realidad. Muy bien.